Cariño, Rick Margolis fue el padre del bebé que abortaste el miércoles, ¿o alguien más recibió el honor? Preguntó mi esposo en un tono uniforme, elevado, casi conversacional, sirviendo la ensalada en la mesa y sin quitarme los ojos de encima. Mi suegra suspiró en respuesta. Mi propia madre dejó caer el plato que sostenía. Se hizo añicos ruidosamente contra el suelo. Luego se hizo un completo silencio en el comedor. Mis padres y sus padres simplemente me miraron fijamente. Su madre se llevó la mano a la boca abierta y me miró con sorpresa y tristeza. Mi padre y mi suegro se quedaron mirando atónitos, primero a mí, luego el uno al otro, luego a mi marido y finalmente a sus platos. Mi marido no me miró en absoluto. Siguió sirviendo la ensalada. Pero dijo, supongo que no fui yo porque no puedo pensar en una sola razón por la que no me contarías esto si yo fuera el padre. Sentí que mis intestinos convertían su contenido en líquido y corrí al baño justo a tiempo para llegar antes de que me atacara la diarrea explosiva. Cuando paró, mi estómago se revolvió y tuve que agarrar un bote de basura para inducirme el vómito. Todavía sentado en el inodoro después de que mi estómago se vació, noté que todavía podía ver manchas de sangre en la toalla sanitaria. La enfermera de la clínica me había dicho que el sangrado podría continuar durante unos días, pero debería disminuir con el tiempo. Mi piel estaba fría y húmeda. Estaba temblando y se me puso la piel de gallina. Se suponía que nadie debía saber sobre esto. Soy una mujer financieramente estable y madre de un hermoso, aunque salvaje, bebé. Hasta hace unos minutos habría dicho que estaba felizmente casada. Ahora no estoy tan seguro. Nuestra hija suele ser maravillosa, pero es una bola de energía incontenible. Le gusta todo y está en la terrible etapa de los dos. Son bastante horribles. Después de que la tuvimos, y antes de que se volviera aún más difícil, básicamente psicológicamente, adopté una actitud de no me importa. Los niños suponen mucho trabajo y mucho gasto. Olvídate del tiempo para ti. Simplemente no podía imaginarme tener más. Mi marido nunca expresó sus preferencias. Probablemente deberíamos haber hablado de ello. Pero nunca supe cómo sacar el tema. Lo más probable es que hubiera aceptado cualquier cosa que la naturaleza nos diera, pero criar a nuestra hija nos arrastró y no teníamos relaciones sexuales con tanta frecuencia como antes. De todos modos, todo era casi hipotético. Y luego, hace unos meses, borracha después de una cita poco común, me convencí de que realmente quería un hermano para mi bebé y dejé que mi marido me hiciera el amor. Unas semanas más tarde, perdí mi periodo. Fue entonces cuando comencé a cavilar. Me asaltaron náuseas, vómitos y, sobre todo, arrepentimiento. Una mañana, mi esposo me escuchó vomitar y me preguntó si estaba bien. Le dije que debía tener una infección intestinal. Parecía inseguro, pero no me presionó. Después de eso, comencé a intentar ir al baño de abajo cada vez que sentía que se acercaban las náuseas matutinas. Justo en ese momento, mi hija estaba pasando por su terrible fase de los 2 y me estaba volviendo loco. Yo trabajo a tiempo completo y ella va a la guardería, por lo que nuestra comunicación es limitada, pero cuando sucede es muy intensa y cada vez más negativa. Si a esto le sumamos el hecho de que el trabajo se estaba volviendo cada vez más estresante debido a que los plazos se acercaban rápidamente, y yo estaba perdiendo los estribos. Cada vez tenía que quedarme más tarde hasta tarde y tenía que ir a trabajar los fines de semana, pero no teníamos otra opción dado el coste del cuidado de los niños. Una noche, mi marido me preguntó si algo andaba mal. Principalmente evité su mirada y respondí que simplemente estaba estresado por el trabajo. Me preguntó si había algo de lo que quisiera hablar y simplemente salté sobre él. No pasa nada, estoy bien. Le lancé una breve mirada a la cara y vi que estaba completamente muerta. No había ira ni preocupación en ello, no había nada. Me estremecí un poco, pero quería irme. Así que simplemente me di la vuelta, fui al dormitorio y cerré la puerta de golpe. Ahora me doy cuenta de que debería haberlo sabido mejor. Mirando hacia atrás, también me di cuenta de que era la misma montaña rusa emocional en la que monté después de quedar embarazada de nuestra hija, arrastrando a mi marido conmigo. Debería haberlo recordado, pero en aquel entonces, nosotros hablamos, ahora no lo hicimos. Yo fui quien lo excluyó, y ahora me doy cuenta de que él sabía que le estaba mintiendo y estaba muy enojado.
Poco después de enterarme de que estaba embarazada, tuve claro que no quería otro hijo. Estaba completamente decepcionada de mí misma por haber cometido semejante error de juicio, pensando que estaría bien volver a quedar embarazada. Quería evitar el estrés y las peleas que estaba segura que surgirían después de contárselo a mi esposo, así que programé un aborto y decidí mantener en secreto los resultados de mi imprudencia borracha. Excepto que no funcionó. Al parecer, mi marido de alguna manera se enteró de lo que había sucedido y estaba evidentemente molesto. Me limpié y me lavé agua en la cara. Finalmente, abrí la puerta y salí, encontrando que ambos padres se habían ido, la comida guardada y la mesa retirada. Las mamás debieron haber estado haciendo eso mientras yo me sentaba en el baño por Dios sabe cuánto tiempo. Nuestra hija todavía dormía en su dormitorio. Al menos allí no habría gritos. Nadie querría despertarla. Mi marido estaba en la sala, bebiendo whisky. Me miró inexpresivamente. «Nunca respondiste a mi pregunta», dijo. Mi mente estaba en blanco. No podía recordar exactamente lo que había dicho. «Olvidé lo que preguntaste». Hizo una mueca como si fuera a gritarme, pero recobró el sentido y dejó que la tensión desapareciera de su rostro. «Pregunté», dijo lentamente, «si Rick Margolis era el padre del bebé que abortaste el miércoles, o si alguien más tuvo el honor de ser su padre». Lo recordé y me sorprendí nuevamente. «¿Cómo puede siquiera preguntar eso?» Él simplemente me miró. «Fácil». Abrí la boca y las palabras salieron. «Nunca antes había sido tan sarcástico conmigo. Y todavía no has respondido a mi pregunta, que ya te he hecho 2 veces». «Nunca te engañé», le dije. No estaba mintiendo. Continuó mirándome. Luego rompió el contacto visual para vaciar su vaso. Finalmente, después de tragar, volvió a hablar. «Voy a asumir que eso es cierto. Eso significa que decidiste ir y matar a mi bebé, cosa que ni siquiera te molestaste en decirme que hicimos, ¿verdad?» Ese era todo el argumento que quería evitar desde el principio. Me dejé caer en el sofá al otro lado de la sala de estar, donde se sentó en su silla favorita. No era un bebé, era un embrión. Aborté antes de las 10 semanas de embarazo. Me miró fijamente por un momento, luego se levantó y agitó las manos. Sus ojos se abrieron y su boca se formó en una O. «Bueno, gracias a Dios. Entonces no hay nada de qué preocuparse», dijo, y fue al comedor. Rebuscó en el armario de las bebidas alcohólicas y regresó con una botella de whisky escocés. Se dejó caer ruidosamente en una silla. Sirvió una gran porción de licor en su vaso con exagerada precisión, como una parodia de un científico. Dejó la botella, bebió alrededor de 1/3 del vaso y finalmente volvió a mirarme. Volviendo a mi pregunta anterior, supongo que la respuesta es que sí. Decidiste ir y matar mi embrión. Hizo hincapié en embrión, recalcando mi embrión, cosa que ni siquiera te molestaste en hacérmelo saber. Podría haber respondido de muchas maneras diferentes. Elegí la respuesta completamente honesta porque era la más fácil de recordar y mi mente estaba ocupada con algo completamente distinto. No quería discutir sobre eso. Cometí el error de decidir que quería otro hijo. Mi esposo se limitó a mirarme a la cara por un rato y luego terminó el resto de su bebida. Después de permanecer en silencio por un rato, se incorporó en su silla y habló. Yo era liberal incluso antes de registrarme para votar. He estado a favor del derecho a decidir desde que tuve edad suficiente para comprender los problemas. No creo que la ley deba exigir que una esposa obtenga el permiso de su marido para abortar, pero esa es una historia diferente de lo que debería hacer una esposa que dice que ama a su marido cuando descubre que quedó embarazada de él. La conclusión es que terminaste la vida que creé contigo y no te molestaste en contármelo. Eso me molesta más de lo que puedo decirte, y eso suponiendo que creo que ella fue mía todo el tiempo. Ignoré la última parte de sus palabras y respondí. Es algo que tuve que hacer por mi cuenta. Yo era el indicado. ¿Quién tuvo que cargarlo durante 9 meses y luego cuidarlo? Este no es un asunto que requiera tu opinión. Me miró de nuevo y su rostro se convirtió en una máscara. Finalmente, suspiró y habló. Hablé contigo antes de comprar el televisor de pantalla grande. Te hablé de planificar nuestras últimas vacaciones antes de comprar los billetes de avión. Hablé contigo sobre si debería conseguir un nuevo trabajo. Te pregunté qué quieres cenar cuando salgamos.
Hablé contigo porque se supone que somos socios, compartimos la misma vida. Y ni siquiera puedo contar la cantidad de veces que me has pedido mi opinión sobre un par de zapatos o un conjunto antes de comprarlo. Presumiblemente por la misma razón. Pero esto lo hiciste por tu cuenta y ni siquiera pensaste en hablar conmigo. Me hace preguntarme qué más no te has molestado en contarme. ¿Como con quién más te has acostado? Como el bueno de Rick Margolis cuando me dices que estás trabajando hasta tarde, dijo, enfatizando la palabra tarde y haciendo elaboradas citas aéreas con los dedos. No estaba con nadie más. Cabrón, le escupí. Él frunció los labios y asintió. ¿Y por qué debería creer eso? Eso me sorprendió. No estoy haciendo trampa. ¿Por qué pensarías eso? Me sorprendió estar dispuesto a responder. Entonces se supone que debo creerte cuando dices que solo has mentido en un número limitado de temas, no en general. ¿Es eso? Al ver que no podía responder, continuó. En cuanto al bueno de Rick, he visto la forma en que te mira. Para ser honesto, he visto la forma en que lo miras. Escuché sobre él todo el tiempo durante un tiempo y luego, de repente, dejé de hacerlo. De repente tienes que quedarte hasta tarde en el trabajo, me gritas sin motivo, pareces distante y no hemos tenido relaciones sexuales más que unas pocas veces en los últimos 8 meses. La probabilidad de que te deje embarazada me parece muy baja. Me quedé en shock. No podía imaginar de dónde sacaba mi marido todo esto. Rick era ciertamente guapo, pero estaba casado y trabajábamos juntos porque así era. Era una especie de marido trabajador, por lo que éramos cercanos, pero nunca hicimos nada remotamente inapropiado. Simplemente nos adaptábamos porque trabajábamos bien juntos, y esa era la única ventaja de un trabajo que de otro modo sería miserable. Las trasnochadas se debieron únicamente a una sucesión de proyectos con plazos cortos. En cuanto a mi estado de ánimo, probablemente fueron las hormonas y el estrés. Nunca he hecho nada con Rick, dije, y agregué, y no con ningún otro hombre excepto tú desde que empezamos a salir. Mi marido se limitó a mirarme de nuevo, sin reaccionar de ninguna manera. Respondí bruscamente. Simplemente me estoy adueñando de mi cuerpo, maldita sea. Grité. Se trata de mi derecho a elegir. Se trata de mi poder. Hice una pausa por un momento para ordenar mis pensamientos y mi esposo no me interrumpió. Mi embarazo no es una decisión que deba tomar un comité ejecutivo, donde otras personas pueden comprar acciones de mis opciones reproductivas porque se casaron conmigo, o porque esperan volver a ser abuelos, o por cualquier otro motivo, dije. Mi marido se limitó a mirarme, inmóvil. Después de un rato, finalmente dijo, «¿Su agencia, comité ejecutivo? ¿De qué estás hablando? Necesito priorizar mi propio bienestar y pensé que te enojarías, así que tuve que cuidar de mi propia seguridad». Ante esas palabras, mi esposo sacó la mandíbula y apretó los labios. Todo su cuerpo se tensó. Sus ojos estaban llenos de rabia. Luego se detuvo y respiró hondo. «Pensaste que te haría daño y por eso no me lo dijiste», dijo casi en un susurro. Lo entendí bien. Ya no había fuego en sus ojos, reemplazado por una ira fría y negra. Entonces me di cuenta de que nuestro matrimonio corría grave peligro. Intenté tranquilizarlo, pero en el fondo sabía que el daño ya estaba hecho. No sé lo que estaba pensando. No estaba pensando. Supongo que solo quería que todo terminara, dije. Tamborileó los dedos sobre la mesa. Oh, todo terminará bien. No te preocupes. Se levantó, caminó hasta el dormitorio y regresó con 2 maletas y un maletín que no sabía que ya había empacado. Debió haberlo hecho antes de que llegaran sus padres. Ni siquiera me di cuenta de que este escenario era posible, así que no busqué pistas de qué iba a suceder. Me voy a mudar por un tiempo hasta que sepa qué hacer, anunció sin mirarme. Después de un momento de vacilación, se volvió hacia mí. Estoy tan enojado ahora que si te veo antes de estar listo para ti, es muy probable que te golpee hasta dejarte sin palabras. Así que mantén la distancia. Dijo esto sin ninguna emoción. Luego hizo una pausa y sonrió, pero sin calidez. Parece que tenías razón en preocuparte por si te lastimaba después de todo. Y se fue. Eso fue hace 8 semanas. Se negó a hablar conmigo la mayor parte del tiempo después de que nos mudamos. Nos comunicábamos principalmente a través de nuestras madres.
Él recogía a nuestra hija los fines de semana por la tarde y la llevaba con una de las madres por la noche para que yo pudiera recogerla. También solucionamos las cosas a través de nuestros abogados. Una semana después de que se fue, su abogado me envió los papeles para un divorcio por consentimiento mutuo. Al final, una carta que decía que si no estaba de acuerdo, mi esposo simplemente esperaría un año y solicitaría el divorcio. Basándome en el hecho de que habíamos estado separados y separados durante más de un año, no podía creer que hubiéramos llegado a esto. De repente, se acabaron 5 años de convivencia. Hice que mi abogado le dijera que consideraría firmar, pero solo si aceptaba venir a la casa y hablar conmigo. Si se niega, diablos, puede esperar un año entero. Debió haber estado ansioso por deshacerse de mí porque aceptó reunirse, pero yo todavía esperaba una reconciliación. Esa tarde, su madre se llevó a nuestra hija, aunque la casa todavía nos pertenecía a los dos. Tocó el timbre, yo abrí. No se movió para abrazarme. Había una expresión rígida y oficial en su rostro. Entró cuando yo me hice a un lado y me senté en la única silla, lo que significaba que dondequiera que me sentara, no podía acercarme a él. Nos miramos el uno al otro. Finalmente, habló. ¿Querías hablar? Entonces habla. No quiero el divorcio. Quiero superarlo. Simplemente no quieres a mi bebé, ¿verdad? Cuando no respondí que podía responder, él continuó. ¿Y ahora qué? Tuca Corleone de la película El Padrino. Cuando le dice a Michael que su paso por la mafia lo ha vuelto tan malvado que no quiere otro de sus hijos en el mundo, así que se hace un aborto. ¿Soy de alguna manera moralmente repugnante? ¿Es eso? No entendía a qué se refería. No se trata de ti ni de lo que te pasa. Se trata de mí. Le dije que esto se trata de lo que quiero y necesito. Se trata de mi voluntad. Escuchó y luego suspiró. Las lágrimas aparecieron en sus ojos por un momento, pero volvió en sí. Luego habló. Antes, cuando te miraba a los ojos todos los días, solía ver a la mujer de la que me enamoré. Ahora ya no la veo. No sé de dónde salió esa mujer que está ahí dentro ahora. Tal vez estuvo escondida allí todo el tiempo. Honestamente, no me gusta mucho esa perra egoísta, pero no importa. Me tomé los insultos sin quejarme, con la esperanza de que los sacara de su mente y pudiéramos tener una conversación real. Después de una pausa por un momento, continuó. Aunque todo lo que me has dicho sobre nunca engañarme es verdad y no tengo ninguna razón para creerte, aceptar tu historia también significa aceptar el simple hecho de que me mentiste. Me dijiste mentiras activamente para ocultarme algo importante, y mentiste por omisión cuando no compartiste información importante conmigo. Te retiraste del matrimonio y tomaste la decisión por ti sola. Así que todo lo que sé es que en un momento de estrés extremo, cuando se trataba de algo muy importante para nosotros como pareja casada, el nacimiento de un hijo, no te molestaste en hablar conmigo porque no confiabas en que yo participara en la decisión.